Hola hermanos, el día de hoy, 7 de noviembre del 2022, es lunes de la 32ª semana del tiempo ordinario. Bueno, ya vamos, semana 32 pues del tiempo ordinario, se los he estado insistiendo en estos días, repito, para que nos quede claro a todos. Se está terminando este año litúrgico, en apenas 2 domingos habremos terminado pues todos los domingos del año litúrgico, en 3 domingos, el último domingo de noviembre ya será primer domingo de Adviento. Hoy les voy a hablar de un santo que no ha sido canonizado, fíjense ustedes, y murió en una época en la que ya existían los procesos de canonización. Y entonces, ¿de dónde viene el culto a él? De alguna manera, de que pertenece a una familia noble que en el momento después de su asesinato, algunos incluso discuten si se podría llamar propiamente un martirio, porque lo mata a uno de sus primos por razones políticas, no por razones religiosas. Se trata de San Engelberto. Engelberto nace, se supone alrededor del año 1186, en el castillo de Berg. Él era, fíjense, conde, no era conde, su familia era una familia noble. Resulta ser, y aquí viene el detalle, ¿no? Por eso les voy contando estas historias, para que les quede claro, en la historia de la iglesia hemos tenido que luchar, y en la Edad Media luchar muchísimo en contra de esto. Resulta ser que por estar emparentado con la casa real, con los emperadores del Sacro Imperio Romano, pues, de lo que era el Imperio Carolingio, ¿no? Todos los que quedaron ahí, pues en esta época se buscaba que los hijos de los nobles tuvieran un montón de cargos eclesiásticos y al mismo tiempo cargos políticos, desde muy pequeños. Yo sé que a nosotros eso nos suena un descabellado, ¿no? Pues estamos en el siglo XXI, oigan, o sea, dejemos de estar juzgando el siglo XIII, el siglo XII, él nace en el siglo XII, pero su vida la va a desarrollar sobre todo en el siglo XIII, de una manera ¿cómo les diría? Con juicios temerarios, anacrónicos. No podemos jugar con los criterios del siglo XXI al siglo XII, al siglo XIII. Entonces, fíjense, él cargó sobre sí, tuvo varios cargos sobre sí, producto, insisto, de que era, por el problema de las investiduras, quien inviste, quien nombra. Y entonces metían los señores feudales por aquí su cuchara, metían los príncipes, los nobles, los reyes, metían su cuchara para nombrar incluso en casos de orden religioso. Ay, entonces, padre, cuidado. Una cosa es que nombraran, otras que ordenaran. No podían ordenar porque ellos no tenían esa potestad. Tenían que ser ordenados legítimamente por un obispo, ¿no? O sea, aquí eso no se discute. No es la línea de sucesión apostólica la que entra en conflicto. Él no fue exactamente una persona buena, digamos, antes del proceso de conversión que le viene con la ordenación sacerdotal, porque va a ser ordenado hasta los 30 años y luego será ordenado obispo. Entonces, en ese momento sí ya se la tomó muy en serio. Realmente se comportó como un buen obispo, y eso le va a llevar a tener conflictos con sus parientes, porque ellos querían seguirlo controlando y querían que más bien su puesto quedara en manos de los mismos parientes de gente de dinero. Él se va a oponer y se dio cuenta de la conjura que hacía contra él, como les digo, uno de sus primos. Su primo se llamaba Federico, que era, ay Dios mío, era conde también, pero era conde de Eisenburg creo. Entonces él, pues acabó con él y lo mataron, pues, lo asesinaron. Fue canonizado, o sea, lo que pasa es que ahí es donde entra el tema, ¿no? Que no se queda muy claro, porque no hay un proceso de canonización, no se conoce el proceso de canonización, aun y cuando en la tumba que está ahí en la Catedral de Colonia, porque llegó a ser arzobispo príncipe de Colonia, estaban ligadas los dos puestos, digamos, el puesto político con el puesto religioso. Él muere en el 1225 y para el 1226 ya se le llamaba santo. Y entonces hay una biografía que se va a escribir muy tarde, porque es ya del siglo XVII, en la que aparece con el nominado como santo. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que entra aquí? Van a decir, padre, pero usted mismo acaba de decir que ya en ese proceso, los procesos de canonización, en ese momento, perdón, los procesos de canonización ya estaban empezando a quedar en manos del Papa. Si es que esa es la lucha. En la medida en la que el Papa va, lógicamente, no acumulando poder, sino asumiendo la responsabilidad que le corresponde, esa lucha frente a los poderes de este mundo, olvídense, eso va a ser terrible, terrible, terrible. En el caso de San Egemberto, el problema será Otón IV. Tendrá que hasta pelear con él.
Ya luego ya Federico II será diferente, ¿no? Porque también es pariente de él. Pero ya les digo, es una lucha ahí. Entonces miren, cuando a mí me dicen que en la Edad Media la iglesia controlaba, lo que tuvimos que luchar para quitarle el control a los poderosos de esa época y para que fuera directamente la iglesia la que tomara las decisiones. Complicado, complicadísimo, complicadísimo. Vamos, comenzamos a leer la carta del apóstol Pablo a Tito. Entonces, miren, es un texto precioso. Capítulo 1, versículos del 1 al 9. Yo, Pablo, soy servidor de Dios y apóstol de Jesucristo para conducir a los elegidos de Dios a la fe y al pleno conocimiento de la verdadera religión que se apoya en la esperanza de la vida eterna. Dios, que no miente, había prometido esta vida desde tiempos remotos y al llegar el momento oportuno ha cumplido su palabra por medio de la predicación que se me encomendó por mandato de Dios, nuestro Salvador. Querido Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos, te deseo la gracia y la paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. El motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad como te lo ordené. Han de ser irreprochables, casados una sola vez y sus hijos han de ser creyentes y no acusados de mala conducta o de rebeldía. Por su parte, el obispo, como administrador de Dios, debe ser irreprochable. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni bebedor, ni violento, ni dado a negocios sucios. Al contrario, debe ser hospitalario, amable, sensato, justo, piadoso, dueño de sí mismo, fielmente apegado a la fe enseñada, para que sea capaz de predicar una doctrina sana y de refutar a los adversarios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ay, Dios mío. Bueno. Fíjense cómo esta carta a Tito tiene dos introducciones. La primera, Pablo habla, yo soy servidor de Dios, apóstol de Jesucristo, con la misión de conducir a los elegidos a Dios, llevarlos, literalmente lo que dice Pablo, al pleno conocimiento de la verdad, de la religión. Fíjense, apoyados, sustentados en la esperanza en la resurrección, en la esperanza en la vida eterna. Bueno, Dios no miente, lo había prometido. Entonces es la introduccióncita. Luego, querido Tito, verdadero hijo en la fe. ¿Ya? Te deseo la gracia y la paz. Son dos inicios, son dos inicios. Luego Pablo explica y le dice a Tito, mira Tito, yo te dejé de obispo en Creta para que organizaras muy bien la iglesia y que pusieras a los presbíteros. Y los presbíteros tienen que cumplir con estas condiciones. Y les pide claramente a estos presbíteros que se comporten, que sean irreprochables. Vaya, pero yo creo que con eso basta. Vaya vocación la que se nos pide, que nos a nosotros los presbíteros que seamos irreprochables. Casados una sola vez, bueno, evidentemente eso porque todavía el celibato no había sido mandado dentro de la iglesia, pero claro que hoy en día no podríamos decir eso, sin duda que no. Fíjense, pero lo interesante es que sus hijos sean creyentes. Hombre, ¿cómo voy a poner al frente de una comunidad al que ni siquiera logra que su propia familia crea? Y miren ustedes, lo ve uno en las iglesias donde evidentemente los pastores y demás, y uno a veces dice, este es el hijo del pastor y no sé qué. Imaginan lo que pasaría en el caso nuestro. En mi pueblo dicen que los hijos de cura, ha pasado, ¿no? En algún momento que alguno ha cometido esa barbaridad. Y entonces dicen que son terribles, pero la cola del diablo. Eso existe en la historia, ¿no? Y luego, bueno, fíjense, las características del obispo. Todo lo que dice. Yo pensaba leyendo este texto y preparando esta meditación, en nuestro caso pues estamos viviendo en Honduras, ¿no? En mi país estamos viviendo la necesidad de 4 nuevos obispos. La nuestra es una conferencia episcopal pequeña, son pocas diócesis, y entonces 4 obispos que se están buscando en este momento porque se necesitan, pues porque ya sus obispos titulares actuales han rebasado el límite de la edad y ya pues entregaron su renuncia al Santo Padre a tenor de lo que dice el Código de Derecho Canónico. Pues oigan, estamos en eso, ¿no? Te digo yo que bueno les quedaría a estos que están, hay algunos que aspiran, ¿no? Esos más bien parecen como esos negocios sucios. Pues sí, de todo pasa en la viña del Señor, ¿no? Y hay algunos que quieren ser obispos y que andan ahí en su cosa, fíjense ustedes, ¿ya? Como administrador de Dios. ¿Quién lo pone? Dios. Para administrar no es dueño. Segundo punto, que sea irreprochable. Dios mío, ahí es donde la mula pateó a Genaro, dicen en mi pueblo. Es ahí donde la cosa se pone difícil. La irreprochabilidad. No significa que no sea pecador, si pecador somos todos. Ahí el tema es que intente vivir de manera que no haya nadie que le señale ninguna falta. Luego, evidente, no sea arrogante, ni iracundo, ni bebedor, ni violento. Pues hombre, se busca que sea una persona firme, pero con mansedumbre. Y al mismo tiempo, evidente que no se deje llevar por los vicios. Además, miren, me encanta esto. Hospitalario, amable, sensato, justo, piadoso, dueño de sí mismo. Es que miren, lo que está pidiendo Pablo a Tito para los obispos es legítimo. Claro que se aplica para todos, ¿no?
O sea, es decir, no solo para los obispos, pero que se supone que el que está al frente, hombre, al menos que sea con esta sensatez, justicia, piedad, amabilidad, hospitalidad, dominio de sí mismo, fiel a la fe enseñada. ¿Cuán importante es eso? Porque hoy en día por ahí aparecen algunos obispos, discúlpenme, en contra del Papa. ¿Y yo, qué pasó aquí? ¿Ya? Y predicando cosas que ni siquiera son, directamente cosas que son contra la fe. Hombre, hay que tener las agallas de vivir cumpliendo con todo lo que manda la fe. Bueno, ahí tenemos un examen de conciencia precioso, insisto, va para los obispos en cuanto ellos son cabeza, ¿no? Pero de la diócesis, pero eso aplica para nosotros, oiga. La irreprochabilidad. Somos administradores, claro, pero ahí es episcopo, es el que mira a todos, en el nombre del Señor. Bueno, vamos al Evangelio por el tiempo. Lucas capítulo 17, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero ay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor, aumentanos la fe. El Señor les contestó, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso, arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí hay varios temas, ¿no? Jesús es consciente de que no se puede evitar que haya escándalos, que haya situaciones de pecado, pero hay de aquel que las provoca. Aquí no estamos diciendo, bueno, el que peca y que siga pecando y que siga en lo suyo. No se preocupe, hermano, usted siga. No. Hay que ser conscientes de que nuestras acciones tienen repercusiones y que debemos cuidar no la imagen en el sentido del mundo, ¿cómo les diría?, del cultivo de la imagen. No. Es por nuestra responsabilidad. Nos miran, en mi caso sacerdote, ustedes laicos, aquel obispo, aquel papa, es decir, todos nos ven. Y que vean en nosotros irreprochabilidad, como se dice arriba, ¿no? Ahora, el elemento aquí está, fíjense, la primera cosa que el Señor corrige, habla del perdón. Si no hay cosa que realmente hace daño, que mala imagen dentro de la iglesia, es esa incapacidad que tenemos de la intransigencia en la manera como nos tratamos. Óigame, nos comemos los unos a los otros y nos vamos haciendo tanto daño. Eso es el peor antitestimonio. La iglesia debe trabajar por la unidad, y no la unidad, como les diría, maquillada. No, la unidad que nace, aunque haya diferencias, de la búsqueda de la voluntad del Señor. Esa es la clave, ¿no? Y luego, fíjense, los discípulos son concretos. Es que cuesta. Aumentanos la fe, Señor. Es vivir esto que nos pides, vivir en el perdón, vivir en la reconciliación, corregir al otro con caridad. No es fácil, Señor. Necesitamos fe. Por eso la pedimos. Si tuvieran fe, como un granito, claro. Porque nuestra fe no es que sea suficiente, es que siempre abundante, cuando nace de buscar hacer el bien, cuando nace de intentar siempre ayudar al otro, siempre servir al otro. Les invito a hacer oración. Señor, no nos dejes caer en el ojo por ojo o en el diente por diente. No permitas que me dejes llevar por la rabia o por los deseos de venganza. Ayúdame a seguir amando a quien se equivoca, a quien me hace daño. Dame sabiduría para convertir el dolor en compasión afectiva y efectiva. Enséñame a rezar por las personas que me han herido con sus palabras y obras, a corregir sin humillar, por amor, con delicadeza, buscando el bien del otro. Dame amor para no criticar a la espalda, para corregir a la cara, a solas. Si no me hace caso, que no me dé por vencido y busque la ayuda de otras personas y de la comunidad. Y si ni aún así no se corrige, dame la paz del que hace todo lo posible para solucionar un problema. Señor, dame amor para corregir a quien se equivoca y mucha humildad para dejarme corregir cuando me equivoco yo. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Egelberto, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz lunes para todos.